Evangelio de San Marcos, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 25 al 34. Dice la palabra del Señor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra, que tú nos das por tu gracia y que por tu gracia cumples en nuestras vidas y a través de ellas. Que a través de tu palabra, que es espíritu y vida, podamos salir de toda oscuridad, de toda confusión, de toda incredulidad en el nombre de Jesús el Cristo. Que tu palabra, que es como una espada de doble filo, esté dándonos sanidad, esté dándonos dirección concreta para nuestras vidas en este tiempo, esté dándonos el poder para levantarnos como testigos, para predicar a tiempo y fuera de tiempo que Jesús es el Cristo, la respuesta absoluta a todos los problemas. Obra poderosamente. Quebrantamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Y en este día, por gracia de Dios, vamos a estar compartiendo un mensaje de sanidad. El título es La sanidad de las enfermedades incurables. Mucha gente en este tiempo está sufriendo enfermedades y muchas de ellas la ciencia no tiene respuesta. Eso está trayendo gran dolor a esas personas que están sin esperanza, pero también más allá de sus vidas, también a sus allegados familiares. Y tenemos que estar viendo a través de la palabra la verdadera respuesta que solo ella nos puede dar. Este mundo, aparte del mundo real que vemos con nuestros ojos, hay un mundo espiritual. Y lo que ocurre en ese mundo espiritual influye, trasciende grandemente a este mundo real. Y vemos que, como nos muestra la palabra de Dios, hay un adversario, que es Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir, y él está atacando continuamente. Ya desde el principio, nada más que el ser humano fue creado, este ser empezó a atacar continuamente. Hizo que el individuo estuviera fracasando. Vemos en el acontecimiento del huerto del Edén cómo este ser, a través de una serpiente, atacó al punto más importante, al pacto que Dios nos había dado. No le atacó a las partes materiales, no le atacó
a la parte sentimental, él atacó a la parte espiritual, que perdiera la palabra. Ahí el individuo fracasó grandemente, porque el ser humano quedó separado de Dios, y el ser humano sin Dios no es nada. Por eso vemos que él continuamente está atacando a los individuos. El segundo punto que él ataca continuamente es la familia. Vemos que en el acontecimiento del diluvio en la época de Noé, él trajo engaño para que las vidas, las familias, estuvieran fracasando grandemente. Y de la misma manera él continúa engañando y atacando no solo al individuo, sino también a las familias. Por eso vemos que hay muchas familias, desgraciadamente, que están sufriendo, que tienen problemas, que están totalmente en medio de caos. Porque es la obra de Satanás, y nosotros tenemos que ver la realidad, pero también el mundo espiritual que nos muestra la palabra de Dios, donde nos muestra la verdadera razón de por qué ocurren estas situaciones. Y por supuesto, solo la palabra de Dios nos da la respuesta. El tercer punto que ataca continuamente Satanás es a las siguientes generaciones. Por eso vemos el acontecimiento de la Torre de Babel en Génesis 11. Totalmente hace cortar totalmente, separar y traer fracaso a las siguientes generaciones. Y vemos los jóvenes, los niños. Vemos que Dios tiene un gran corazón por ellos. Dejad a los niños que se acerquen a mí, ¿verdad? Dice la palabra. Y Él nos habla claramente que les tenemos que traspasar este pacto tan precioso del Evangelio. Pero Satanás, que es un engañador, un imitador, él también sabe la importancia de los jóvenes, de los niños. Por eso constantemente está obrando para que los niños, los jóvenes, estén fracasando. Quiere totalmente hacer fracasar las siguientes generaciones. Y esto, que es una base que nos muestra el libro de Génesis, el principio, hoy en día sigue continuando. Satanás sigue obrando de la misma manera. Por eso vemos que los individuos están sufriendo muchas dificultades. Muchos de ellos tienen incluso enfermedades incurables. Vemos que las familias están cada vez con más problemas. Incluso están entrando ideologías que están intentando destruir la familia, haciendo familias que realmente no es la familia que nos explica la palabra de Dios, no es la familia cuya institución Dios ha creado. Es cosas totalmente contrarias que Satanás utiliza para destruir, para traer caos, confusión. Y todo esto, por supuesto, entra a través de la cultura, de los medios de comunicación, de las redes sociales, incluso a través de los colegios. Ya están entrando esas ideologías contrarias a la palabra para que los remanentes realmente estén confundidos y estén fracasando. Por eso tenemos que ver claramente no solo este mundo real, sino conforme a la palabra, ver ese mundo espiritual. Entonces la gente realmente, su rey es Satanás. Satanás está dominando a las personas separadas de Dios y está haciendo que la gente caiga en desastres. No solo en desastres, también están teniendo el respaldo del infierno. Esas son las 3 maldiciones sobre las que están viviendo las personas separadas de Dios. Están siendo controlados por Satanás, están viviendo en desastres y tienen el respaldo del infierno. Por eso no había manera de salir de ahí, pero Dios, por su gracia, Él prometió desde el principio que enviaría al verdadero rey para vencer a Satanás. Él prometió que vendría también ese verdadero sacerdote para solucionar los desastres y las maldiciones. Él prometió
que vendría ese verdadero profeta para sacarnos de ese respaldo del infierno y abrir un camino para volver a Dios. Y esas tres posiciones, esos tres oficios de rey, sacerdote y profeta, vemos en el Antiguo Testamento que antes de ejercer ese oficio eran ungidos, es decir, les ponían aceite sobre sus cabezas. Ese aceite es un tipo, un símbolo del Espíritu Santo, es decir, que eran escogidos por Dios para cumplir una función. Y justamente Cristo significa ungido, el que fue escogido por Dios para cumplir esas tres funciones. Por eso el Cristo es el verdadero Rey que en la cruz venció a Satanás y nos sacó del poder de Satanás. Cristo es el verdadero sacerdote que perdonó nuestros pecados y nos sacó de los desastres y de las maldiciones. Y Cristo es el verdadero profeta que nos sacó del respaldo del infierno y abrió ese camino para volver con Dios. Por eso la manera de Dios es Jesús el Cristo. Y durante todo el Antiguo Testamento, el Señor prometió continuamente, libro tras libro, capítulo tras capítulo, que la respuesta al verdadero problema de esta humanidad es Cristo. Porque esa respuesta es completa, es suficiente. Es la respuesta que Dios, que es perfecto y que tiene toda la sabiduría, nos da. Y que es suficiente, da verdadera respuesta, no hace falta otra respuesta. Y en el Antiguo Testamento fue prometida, pero en el Nuevo Testamento esa promesa se cumplió. Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne. Y en ese tiempo que el Señor estaba en esta tierra, Él se encontró con esta mujer que sufría una enfermedad de flujo de sangre. Es el pasaje de hoy. Esa mujer que tenía una enfermedad incurable. No había cura humanamente para ella. Y esa mujer era una mujer realmente que estaba al límite, estaba sufriendo grandemente. Y muchas personas, desgraciadamente, se pueden encontrar hoy en día en esa situación. Hoy en día la tecnología ha crecido de una manera impresionante, pero todavía hay muchas personas que están sufriendo en medio de enfermedades incurables. Toda la ciencia no ha podido dar respuesta a muchas de esas enfermedades. Entonces esta mujer, esa enfermedad trajo graves consecuencias, no solo a su vida, sino también a sus allegados. Porque esta señora dice que tenía ese problema físico, el flujo de sangre, no podía dejar de salir sangre de ella. Era algo terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa enfermedad hace que uno tenga anemia, que no tenga fuerzas, que tenga fatiga. Imagínense, cada vez sería peor. Y llevaba, dice la palabra, 12 años en ese estado terrible. Muchas personas están desgraciadamente en esa situación sufriendo enfermedades físicas que están totalmente sin fuerzas, fatigados. Y estar así tantos años realmente es algo terrible, ¿verdad? Era continuamente una debilidad y cada día que pasaba, cada semana, más débil estaría esa señora. Pero no solo era el problema físico, también era el problema familiar. Vemos en este pasaje que no habla que esta señora tan grave estuviera acompañada por sus familiares. Y es algo extraño, ¿verdad? Pero muchas veces, cuando uno se encuentra en esa situación, en esa enfermedad que es prolongada, que parece que no hay manera de salir de ahí, eso trae problemas. Satanás obra incluso a través de eso, trayendo disensiones, disputas, hasta que al final uno puede hasta quedar solo.
Hoy en día la gente, su centro es el yo, ¿verdad? Y cuando el yo está en medio, Satanás obra y la gente puede llegar a hacer cosas crueles incluso con sus familiares porque solo piensan en ellos, ¿verdad? Esa señora parecía que tenía también problemas familiares, que se encontraba sola. Entonces, a pesar, además de esa debilidad, de ese cansancio continuo, no tenía gente allegada que le ayudara, que estuviera cerca de ella, de su propia familia. No solo era el problema familiar también había un problema social. Una persona con esa enfermedad era totalmente contraria a la ley. Ellos hacían que las mujeres en ese estado estuvieran apartadas, se tenían que recluir. No podían tocar a nadie. Si tocaban algo o alguien, era declarado impuro. Entonces imagínense, estaba totalmente rechazada, no tenía derecho ni a entrar al templo, porque era impura a los ojos de la ley y a los ojos del pueblo, no podía acercarse a la gente. Entonces, además de estar sola familiarmente, estaba excluida, apartada, rechazada. Eso era algo terrible, ¿verdad? Era una muerte también social. Y también dice la palabra que esta mujer dice que había agotado todo su dinero intentando, a través de los médicos, a través de la ciencia, solucionar su problema. Dice que se quedó también sin dinero. La verdad que no era una situación fácil, ¿verdad? Esta mujer, encima de todas esas situaciones, se encontraba sin economía. Y muchas personas también, desgraciadamente, a través de esas enfermedades, por supuesto, uno, si no conoces a Dios, piensas que lo más importante en el mundo es la salud, ¿verdad? Eso lo piensan toda la gente que no conoce a Dios. Incluso muchos creyentes todavía piensan que lo más importante es la salud. Y es algo importante, por supuesto. Pero lo más importante es Dios, ¿verdad? Pero si no conoces a Dios, lo que más miras es la salud. Y si uno se pone enfermo, va a donde sea, busca lo que sea, gasta lo que haga falta para intentar restaurar esa salud. Y esto había hecho esta mujer. Y mucha gente hoy en día hace eso. No le importa ir a donde haga falta con tal de poder tener esperanza y pensar que van a tener respuesta. Porque es algo terrible tener una enfermedad incurable. Es una situación terrible. Esta señora también estaba sufriendo emocionalmente. ¿Por qué? Todo ese rechazo, eso te provoca, por supuesto, heridas. Toda esa situación de no tener economía, eso te crea angustia, preocupación, estrés. La verdad que, viendo esta realidad de esta mujer, no era una situación fácil. Es más, era una situación límite. Esta mujer no tenía ya ninguna esperanza. A lo mejor ya había tirado la toalla, había perdido toda esperanza. Y estaba resignada ya. Y muchas personas también, por causa de esas enfermedades incurables, pueden estar en la misma situación, con problemas físicos, pero también familiares, sociales, económicos, emocionales. Llegando al límite pensando que no hay respuesta, porque realmente, humanamente, no hay respuesta. No hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para solucionar esas enfermedades incurables. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas, por no decir todas, tienen un origen espiritual. Por eso lo más importante, en primer lugar, es que podamos estar viendo cuál es el origen real, conforme a la palabra, que es la verdad, de esas enfermedades incurables. Y la Biblia nos habla claramente de eso.
Esas enfermedades vienen a causa del pecado. A causa del pecado, en primer lugar, del pecado original. Vemos que el hombre, cuando fue creado por Dios, en Génesis 1:31, dice que Dios, al terminar toda su creación, miró, dice que todo era bueno en gran manera. ¿Qué significa eso? Que no había maldad y, por supuesto, no había enfermedad. El hombre vivía sano, teniendo esa vida espiritual, relacionándose con Dios. Al tener esa vida espiritual, el hombre disfrutaba con sus pensamientos, con sus sentimientos y, por supuesto, físicamente era una armonía total, porque ese es el principio de la creación del hombre. Por eso, en el principio, a la manera de Dios, no existía la enfermedad. El hombre vivía completamente con salud espiritual, del alma y física. La verdadera sanidad es la que tenía el hombre. Dice la palabra que nada más que el hombre perdió el pacto engañado por Satanás, ahí todo cambió. Ahí es cuando empezó a entrar esa maldición sobre el hombre, como dice Génesis 3 del 16 al 20. Primero fue maldecida la serpiente, pero también el hombre y la mujer empezaron a vivir en maldición, murieron espiritualmente, y esa causa de esa maldición que pueden venir estas enfermedades incurables. ¿Por qué incurables? Incurables humanamente, hay que decir, porque es verdad, por ser un verdadero problema espiritual, el esfuerzo humano no tiene respuesta, la sabiduría humana no tiene solución, porque es un problema de maldición, algo espiritual. No solo el pecado original, también pueden venir este tipo de enfermedades a causa de los pecados de los antepasados. ¿Por qué? Porque lo que hacen nuestros antepasados, conforme a la palabra, vemos que eso tiene consecuencias sobre su descendencia. Por eso vemos en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 4, que la idolatría trae maldición hasta la tercera y la cuarta generación. En nuestros países, desgraciadamente, tradicionalmente, desde hace muchos años, están haciendo idolatría. Es más, lo único que se conocía era la idolatría. Por eso, gente allegada, gente que conocemos, yo recuerdo gente que estaba practicando por su ignorancia y por su necesidad esa idolatría, buscando respuesta, y siempre me acuerdo cómo le venían realmente situaciones muy graves. Recuerdo cómo venían de verdad enfermedades, accidentes que parecían que eran casualidad, pero una vez conoces la palabra, te das cuenta que no hay casualidades. Dios, que es soberano, todo lo que ocurre tiene un porqué. Y a consecuencia de la idolatría viene maldición, vienen enfermedades incurables, vienen accidentes, muertes súbitas, vienen muchas cosas que son consecuencia de ese pecado de idolatría, y no solo a las vidas, sino a las siguientes generaciones. Por eso hay gente que su vida está teniendo graves enfermedades, problemas, y bueno, y uno no sabe por qué. Pero si empezamos a analizar, podemos encontrar que entre sus familiares, entre su ascendencia, quizás su abuelo, quizás su bisabuelo, hacían idolatría, hacían ocultismo, iban a hacer magia, y eso trae maldición, y muchas de esa maldición se manifiesta como esas enfermedades que son incurables humanamente. Y también vemos en 2 de Samuel 12:15, vemos que dice la palabra: y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Aquí David había cometido un pecado. Él había adulterado con Betsabé, que era la mujer de Urías, mientras Urías estaba peleando para David. No solo eso, aparte de adulterar con su esposa, para intentar borrar ese pecado, todavía lo estropeó más David, ¿verdad? Hizo llamar a Urías
para intentar tapar el pecado, pero como Urías era muy fiel, dice que esa noche se quedó durmiendo fuera, no fue a su casa, por respeto a sus compañeros que estaban en el campo de batalla. Era un hombre realmente fiel. Pero aún así David, totalmente engañado y sintiéndose tan mal por ese pecado, hizo que Urías peleara en el frente, en el sitio más peligroso, en el campo de batalla, porque sabía que ahí le esperaba una muerte segura, como así fue. Es decir, que David hizo matar a Urías. Y ese pecado tuvo una consecuencia para su descendencia. El hijo que tuvo de Betsabé, ese hijo, a través de esa relación ilícita, ese hijo falleció. Por eso vemos cómo realmente, a través de esos pecados de los antepasados, también viene maldición, y ese tipo de maldición se puede manifestar como una enfermedad incurable. También, no solo por el pecado original, no solo por el pecado de los antepasados, también puede venir ese tipo de maldición por las consecuencias de los pecados, de nuestras acciones. En 2 de Reyes 5:27 vemos como dice la palabra: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Este pasaje es cuando el general sirio Naamán, que era leproso, al escuchar que había en Israel un profeta, Eliseo, a través del cual Dios lo podía sanar, dice que fue allí con su séquito a su casa, y Eliseo envió a su criado Giesi para que le dijera que se bañara 7 veces en el Jordán. Naamán, que era tan orgulloso porque era un gran general, se enfadó porque ni siquiera el profeta Eliseo se dignó a salir a recibirlo. Se sintió mal, ¿verdad? Era muy orgulloso. Y se quería marchar, pero sus consejeros, con sabiduría, le dijeron: ya que hemos venido aquí, ¿qué te cuesta? Métete 7 veces en el río, como ha dicho el profeta. Entonces ese general, saliendo de su orgullo, se quitó la armadura y ahí se vio la lepra, ¿no? Eso habla de que cuando de verdad uno sale del engaño, del orgullo, se humilla delante de Dios, ahí realmente puede recibir la sanidad. Y se metió 7 veces y cuando salió Dios le sanó. Dice que su piel era como un bebé. Realmente Dios le dio gran sanidad, en primer lugar espiritual, pero también física. Y estaba tan agradecido ese general, porque eso también era una enfermedad incurable. Y Dios la sanó porque también tenía un origen espiritual. Pero estaba tan agradecido que quería darle riquezas a Eliseo en agradecimiento. Pero el siervo de Dios, como era un siervo de Dios correcto, un verdadero siervo de Dios, le dijo: las cosas de Dios no se pagan con dinero. Es algo de Dios, dale la gloria a Dios, no he hecho nada, es Dios el que ha hecho la obra. Y no hay que dar dinero, porque es la obra de Dios. Entonces se fue tan contento, agradecido, de que Dios ya estaba en su corazón y con esa sanidad. Pero ese Giesi no estuvo contento porque él quería que su amo, Eliseo, se hubiera quedado con dinero. Por eso no pudo aguantar y se fue detrás, engañando a Eliseo y engañando al mismo general, y le dijo: es que me ha mandado mi amo, han venido unos huéspedes, por favor que me puedas dar un poco para hacerles un regalo. Y le dio plata, le dio vestidos, y este Giesi, en su avaricia, engañado por Satanás, tomó esos regalos, los escondió en un agujero, y luego tranquilamente se fue allí a casa. Pero por supuesto Eliseo estaba esperándolo. Dios le había mostrado lo que había hecho Giesi. Y ahí le dio esta palabra, que esa lepra por la cual había sido sanada,
Naamán. Ahora, por ese pecado de acción, iba a caer sobre su vida y su descendencia, y automáticamente fue leproso. Por eso, vemos que esas enfermedades incurables, conforme a la palabra, que es la verdad, pueden venir por el pecado original, porque a través del pecado original la gente está viviendo en maldición y en desastres. Pueden venir por pecados de los antepasados. En la ignorancia, nuestros antepasados pueden estar haciendo, engañados por Satanás, idolatría, yendo a curanderos, brujería. Todo eso tiene consecuencias espirituales. Y también por consecuencias de pecados de acciones, como vemos a través de este pasaje, como Giezi, el siervo de Eliseo, por ese pecado de acción, empezó a experimentar una enfermedad incurable, no solo a su vida, dice que a toda su descendencia para siempre. Entonces, esas son las tres enfermedades o las tres causas que pueden dar a lugar esas enfermedades incurables humanamente. ¿Por qué? Porque tienen un origen espiritual. Tienen un origen espiritual y humanamente no se pueden sanar, porque es algo espiritual. Por eso, aunque intentan, incluso gastando todo su dinero, intentar sanar esas enfermedades, aunque les puede dar cierto descanso momentáneo, por no conocer su verdadero problema, a través de cosas físicas no se puede sanar porque es de origen espiritual. Incluso por no conocer el verdadero problema, al intentar dar un tratamiento incorrecto, su estado, su condición puede todavía incluso ser peor, como en el caso que estamos viendo en la palabra de la mujer de flujo de sangre. Dice que gastó todo su dinero, todo lo que tenía en los médicos, pero dice la palabra, y nada había aprovechado. Antes le iba peor, es decir, que empeoró todavía. Todavía sufría más físicamente. Porque es un problema espiritual. La ciencia, aunque está avanzada, no puede dar respuesta a un problema de origen espiritual. Por supuesto, tampoco la economía. Ella gastó todo su dinero, y el dinero es algo material. Pero no da respuesta a un problema que es de origen espiritual. Mucha gente, incluso engañada por Satanás, empieza a buscar en religiones. Y cuando hablo de religiones, es el esfuerzo del hombre. Todas esas religiones que nos dicen que si nos portamos bien, que si hacemos buenas obras, nos salvamos. Eso no funciona. Nosotros no estamos en una religión, estamos en el Evangelio. El Evangelio lo da Dios. La religión la crea el hombre, no funciona. Pero el Evangelio es el regalo de Dios. Él nos da todo a través de Jesús el Cristo, quien hizo todo para nosotros. Por eso el Evangelio es un don de Dios, es un regalo. Ya Dios a través de Jesús el Cristo nos ha dado todo. Y solo a través de la fe hay que recibirlo y disfrutarlo para poder compartirlo. Por eso la religión no funciona. Además, todas las religiones te están hablando de que hagas idolatría, y la idolatría, como acabamos de comentar en 1 Corintios 10:20, que detrás está Satanás y los demonios. Y si uno, aunque sea por ignorancia, va a hacer idolatría, a lo mejor al principio uno se siente bien o tiene cierta paz engañosa o le viene una respuesta falsa, porque el que está detrás de ese ídolo es Satanás y los demonios y tienen un poder limitado. Pero ellos te dan ese poder, esa respuesta falsa, porque al final ellos saben, como dice la palabra, que Dios aborrece la idolatría y que vas a fracasar tú, tu familia y tu descendencia. Por eso Satanás obra con esa estrategia, porque él es astuto y él vino para hurtar, matar y destruir. Por eso las religiones, las supersticiones, los curanderos, los adivinos, lo que hacen es todavía agravar más la situación, porque eso no es la manera de Dios.
¿Cuál es el tratamiento correcto? Por supuesto, solo a través de la palabra, que es la verdad, lo podemos encontrar. Y la respuesta al verdadero problema espiritual del hombre nos la da Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Es el Cristo, aquel que vino y solucionó las 3 maldiciones: Satanás, los desastres y el respaldo del infierno. Y Él pagó todo por nosotros. En la cruz consumó todo por nosotros. Y Él fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y es la evidencia de que Él tuvo la victoria sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso a través de Él, al poner nuestra fe en Él, podemos convertirnos en su Hijo, podemos salir del pecado, cortar toda maldición y salir de todo desastre. La respuesta que Dios nos da por su gracia es Jesús el Cristo, y Él es suficiente, es completo y es todas las cosas. Y esto es algo que es por gracia de Dios. Esta mujer, como hemos dicho, estaba al límite, era al límite su sufrimiento, ya no podía más, quizás ya había perdido toda esperanza. Pero Dios tuvo gracia de su vida. Dios tuvo gracia de nuestra vida. Y esa mujer, por gracia de Dios, entendió que ese Jesús no era solo un maestro, no era un profeta más, no, era el Cristo de Dios. Él era Jesús el Cristo, el que había sido prometido durante todo el Antiguo Testamento. Era Jesús el Cristo, la solución que Dios nos da para todos nuestros problemas. Aquel que en la cruz solucionó todos los problemas para nosotros. Por eso ella, teniendo esa revelación, esa iluminación tan importante, pudo darse cuenta que Jesús era el Cristo, el solucionador de todos los problemas. Por eso, con las pocas fuerzas que le quedaban, quizás las últimas fuerzas, desafiando a la multitud que la despreciaba, que no la dejaba que se acercaran, rompiendo todo límite, por gracia de Dios, dice que se acercó y con el dedo tocó el manto del Señor. Y muchos tocaban también y apretujaban una multitud al Señor, pero ella tocó de manera distinta, porque ella sabía quién era Jesús el Cristo. Y mucha gente va a buscar a Jesús respuesta, mucha gente, pero no están conociendo realmente quién es Jesús el Cristo. Van allí por superstición, con buena intención, pero por ignorancia. No están conociendo realmente quién es Jesús. Quieren utilizar a Jesús para sus planes, para sus deseos, pero no se dan cuenta, conforme a la palabra, quién es realmente Jesús el Cristo. Por eso no funciona, pero esa mujer sabía, conforme a la palabra, que Jesús era el Cristo de Dios. Y con fe en Él, tocó, solo con un dedo, pero con fe. Y de esa manera, dice, recibió completa sanidad. Primera espiritual, luego en su mente, en su corazón y también física. Porque Jesús, el Cristo, es nuestro sanador. Por eso dice en Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús es el Cristo. Él en la cruz solucionó todos nuestros problemas. Por su llaga fuimos curados. Por eso, para tener la verdadera sanidad, tenemos por gracia de Dios que creer correctamente que Jesús es el Cristo y estar creyendo, teniendo fe en Él, que es verdaderamente solucionador de todos nuestros problemas. Recibirlo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Esa mujer que ni el dinero, ni la ciencia, ni todo su esfuerzo humano le habían dado respuesta a su sanidad incurable humanamente.
Solo cuando pudo creer por gracia de Dios en Jesús el Cristo y con un dedo sin fuerza puso su fe en Jesús el Cristo, en el instante automáticamente tuvo la respuesta para toda su vida. Cambió totalmente su identidad, cambió su destino, cambió totalmente, no solo espiritualmente, mentalmente y también físicamente, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es la respuesta completa, suficiente, es todas las cosas. Por eso que pongan su fe en Jesús el Cristo. Él ya ha consumado todo, ha vencido totalmente. Que podamos creer en Él conforme a la palabra y poner cada día nuestra fe de manera sencilla en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a experimentar el poder de Dios. Esa mujer estaba tan feliz, ¿verdad? Pero ocurrió algo muy interesante. Dice que el Señor se paró y preguntó a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Esos discípulos estaban sorprendidos, ¿no? Señor, una multitud te aprieta y preguntas ¿quién te ha tocado? No hay alguien que me ha tocado, que ha salido poder de mí. Y cuando alguien de verdad con fe toca al Señor, cuando hay alguien con fe, Él tiene interés en Él. Es importante cada uno de nosotros que por gracia de Dios hemos podido creer en Él. Y Él se paró y ahí nos enseñó algo muy importante. Él se giró y esa mujer atemorizada se levantó, se puso de rodillas delante de Él y confesó que esa enfermedad incurable, al creer en Jesús el Cristo, había sido sanada, había recibido la vida, había salido de toda maldición, es decir, glorificó el nombre de Jesús el Cristo. Porque esa enfermedad incurable que podemos estar padeciendo, incluso un ser querido allegado a nosotros, Dios quiere darle respuesta. A través de Jesús el Cristo quiere darle la sanidad para que esa persona se levante y no se guarde esa bendición para ella, sino que sea un testigo. Esa enfermedad, Dios quiere que sea una plataforma para glorificar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el solucionador de todos los problemas. Por eso el Señor quería que esa mujer testificara a tiempo y fuera de tiempo que a través de Jesús el Cristo hay verdadera solución, porque no hay nada imposible para Dios. Y esas enfermedades incurables humanamente, que ni la ciencia, ni la economía, ni el esfuerzo humano pueden solucionar, a través de Jesús el Cristo tienen verdadera solución. Y Dios quiere que estemos testificando, por eso que estemos orando, tomando fuertemente esta palabra y que desafiemos. Puede que entre nuestros allegados, conocidos, haya una persona en ese estado con una enfermedad incurable humanamente, pero Dios por su gracia nos ha escogido para que vayamos y podamos darle la verdadera respuesta. Muchas personas se encontraron con el Señor, muchas enfermedades incurables, había leprosos, en ese tiempo la lepra era incurable, había ciegos, había mudos, había sordos, paralíticos, cojos, epilépticos. No había solución en ese tiempo para ninguno de ellos, pero todos ellos, por gracia de Dios, cuando pusieron su fe en el nombre de Jesús el Cristo, todos ellos fueron sanados. Ese es el poder del Evangelio. Todos ellos, al creer que Jesús el Cristo, fueron sanados. Por eso el Señor dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús el Cristo es nuestro verdadero sanador. Por eso el Señor dice en Mateo 11:28,
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar fuertemente esta palabra, que a través de ella puedan restaurar la fe. Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas, no solo de esas enfermedades incurables humanamente, de todos los problemas, familiares, emocionales, económicos. Toda la solución la tenemos en el nombre de Jesús el Cristo. Por eso que estén restaurando su fe en Él, poniendo su fe en Él y proclamando este Evangelio cada día a las personas que Dios nos haga encontrar. Dios nos va a utilizar grandemente. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Dios, porque no hay nada imposible para ti. Señor, en este tiempo, como esa mujer, hay mucha gente sufriendo. Hay muchas personas que están en debilidad, con enfermedades incurables, con problemas familiares, con problemas económicos. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que nosotros como la Iglesia del Dios vivo nos estemos levantando para llevar la respuesta a todas esas personas. Señor, obra poderosamente. Atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, que bendigas cada hermano, cada hermana, que tu bendición esté sobre sus vidas, sobre las familias que representamos. Señor, que podamos aferrarnos al pacto y predicar este Evangelio en el lugar donde nos has puesto. Quebranta todo el poder de la oscuridad que se opone. Que tu reino se establezca en nuestras vidas, en nuestras familias. Que también bendiga los países que representamos en el nombre de Jesucristo. Bendice cada uno de los países hispanos, que se pueda restaurar este Evangelio de la Biblia. Jesús es el Cristo. Que tu iglesia se levante con poder. Levanta tu iglesia del Dios vivo en todo el mundo, para que tomando el pacto de Jesucristo podamos cumplir la evangelización mundial, para que tú vengas en tu segunda venida. Obra, Dios, poderosamente. Quebrantamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén.